millones, más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. El mayor número de la historia de trabajadores trabajando con mejores derechos y más dignidad. Y ojalá sigamos pudiendo subir el salario mínimo interprofesional, como lo ha subido Pedro Sánchez un 60% y mejorando más los salarios de abajo. Con el mayor crecimiento económico de la OCDE. Eso ha sido la semana pasada, se ha dado ese dato. Se ha dado ese dato y nadie lo comenta. Tenía que ser grandes titulares, abrir todos los informativos, porque eso es de justicia. Cuando un país llega a un hito como es el mayor número de afiliados a la Seguridad Social, sí, tenía que abrir los medios de comunicación, los informativos, pero no, Anda, si fuera el PP, estábamos 7 días escuchando lo mismo. Y al presidente del gobierno nos lo comíamos en la sopa con el empleo, los trabajadores, reportajes, informes. Es así, hombre. Esto no lo dirán, que lo saquen. Es así. La cancha no es que esté inclinada, es que está así. Sí. Y lo mejor de ese dato de empleo es que hay 10,5 millones de españolas trabajando. Casi ya la mitad, casi la mitad. Y ha crecido el empleo femenino el doble. Estamos en el momento más intenso de creación de empleo para las mujeres y en el momento más intenso de creación de autónomos. Estamos en récord de autónomos. Y les oyes a ellos decir, no, el Partido Socialista es un partido comunista, bolivariano. Más autónomos que nunca, fomentando la creatividad empresarial, fomentando... entonces, ¿cómo podría ser si no hubiera un gobierno que crea buenas condiciones para que la gente emprenda, para que tenga marco económico, que pudiera haber récord de autónomos? Pero qué gran mentira intenta la derecha con sus aliados mediáticos crear sobre España. La verdad sobre España es que está mejor que nunca con el gobierno de Pedro Sánchez, en lo económico, en lo social, en la convivencia territorial. Y lo que peor tenemos de nunca es la oposición. Yo entiendo que, bueno, no tienen mucha imaginación, ¿no? O sea, no, claro. Entonces les pones los días, les escuchas. Yo procuro, porque tengo mucho que leer y no, en fin, dedico el tiempo limitado, pero pones los medios de comunicación, salen. Tellado. Oye, Tellado, ¿no? O la portavoz esa que tienen, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, y luego fijo. Primero, todos dicen lo mismo. Y dicen lo mismo todos los días. Pedro Sánchez es peor que el diablo. Pedro Sánchez es lo peor que le ha pasado a España. Pedro Sánchez es tal. Esa es toda la imaginación que tienen. ¿Sabéis por qué? Por 2 cosas. Porque no tienen proyecto y porque no pueden decir a los españoles, como yo podría estar 3 horas diciendo lo que ha hecho el Partido Socialista por la mejor España. La mejor España. Podría estar 3 horas hablando de leyes y de decisiones. Y ellos no pueden. No pueden. Claro, hombre, el otro día estaban ya... Porque es que lo gestiona muy bien este gobierno, porque tiene las ideas claras y las convicciones. Cuando tú tienes la convicción política de un proyecto que ha de ser, en un mundo global, legalidad internacional, cooperación, multilateralismo, eso es lo que nos importa. Eso es esencial. Esa convicción la tiene claro, no andamos con demagogias, lo tenemos clarísimo. Y por eso llega una crisis como la del buque y el virus, y estaba el barco a 3 días de llegar a Tenerife y ya estaban ahí, estaban ya salivando, ¿no? Es decir, no había pasado nada, sí, no había pasado nada, ya estaban, el caos, no sé qué. Oiga, pero si no ha llegado el barco, si están hablando con la Organización Mundial de Salud, con 22 países que hubo que coordinar, porque ahí había nacionales de todos los países y había que hacer una operación muy complicada.
muy complicada, y ha sido un éxito reconocido hasta por el Papa. Un éxito de gestión. ¿Por qué? Porque hay una convicción de defender la Organización Mundial de la Salud, que es defender la ciencia y la cultura, y decirlo en Granada merece la pena, ¿eh? Que además es líder en ciencias de la salud. Granada, sí. ¿Sí? Claro, oiga, se ha gestionado estupendamente. Claro, yo cuando vi, ya se callaron luego, ¿eh? Ya no dijeron nada, pero ¿qué pasa? Y Abascal, y vos tan patriotas, ¿pero qué querían? Dejar a la gente allí en el barco, donde había 14 españoles. Para mí tan importante que fueran españoles como de otra nacionalidad, porque somos una sola humanidad. Y España tiene que demostrar, porque puede hacerlo solidariamente, que es capaz de ayudar a todos. Y de hacerlo, y luego otras, como se hicieron en el avión. Y todo ahí, los miedos, los prejuicios, como siempre. No, la cultura, la ciencia, la cooperación. Ahora vengo de ver una gran cooperativa agraria. He estado allí, impresionante, me ha impresionado lo que son capaces de hacer aquí en esta tierra los agricultores. Pero fijaros si es importante tener una visión multilateral, una visión global, porque allí estaban preparando, empaquetando producto, todo ello tenía una pinta buenísima, espero probarlo, pero iban a vender a Suecia, había camiones que iban a Suecia, a Alemania, a Irlanda, a Inglaterra. Y luego vimos que la maquinaria, una maquinaria muy avanzada que tenían allí para el trabajo y la producción, venía de Corea. Venía de Corea. Es decir, estaba aquí en Granada, en un municipio pequeño, ya todo globalizado, todo internacionalizado, a exportar. Pues claro, tiene que haber un gobierno que tenga esa visión defensora de la cooperación global, del mercado global y todo lo demás, todas las patrañas que está soltando la extrema derecha y la derecha por ahí, son eso, patrañas, como lo de la ley del tabaco. Lo mismo, siempre metiendo el miedo. No, hemos ido inequívocamente en la línea del progreso, de la apertura de los mercados, de la mayor competitividad, de la mayor innovación gracias a la ciencia y la tecnología. Y son capaces. Hombre, por supuesto, hay que dar un poco más de agua a la tierra, ¿no? Si se puede, evidente. Yo me he alegrado mucho de ver, esta campaña electoral han pasado cosas interesantes, no solo aquí, luego diré un par de cosas de aquí, ¿no? Ver al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, con una buena relación con el presidente de China. Es muy bueno para el mundo que las dos primeras potencias se entiendan. Y que vaya allí el presidente de los Estados Unidos con todos los grandes de Wall Street y con todos los grandes tecnológicos y que hagan negocio, nos parece estupendo, porque así no habrá conflicto, no habrá guerra, no habrá aranceles, no habrá desastre. Es importante. Anda, pero eso es lo que defiende Pedro Sánchez desde el primer día, yendo a China. Y aquí la derecha decía, ¿qué hace en China? Pedro Sánchez apoyando la dictadura, traicionando a los aliados. Y así todo. Toda la iniciativa política, la iniciativa social, la iniciativa económica de futuro, en todo está acertando Pedro Sánchez. No hay más que ver cómo está el país. Entonces se desesperan, primero niegan, antes de que digan, se desesperan y luego lo que hacen es insultar, calumniar. En eso son especialistas. Y lo que desde luego me parece peor de todo es que esta oposición, Feijóo y compañía, hayan atacado de esa manera a la familia y a la mujer del presidente del gobierno. Porque eso es un acto de cobardía política. Gana con tus ideas, gana con tus capacidades. Eso lo hacen, sí, para ver si intimidan. Alguien decía aquí lo de doblar la rodilla. Pero, claro, sí. El problema es que no saben que tenemos 147 años de historia. Una historia fundada en la lucha. Yo siempre lo digo, Siempre lo digo. Fueron 25 trabajadores.
en Madrid, encabezados por Pablo Iglesias. Había 16 tipógrafos, qué casualidad. 16 tipógrafos de la cultura. Gente que tenía pasión por las letras, la cultura, la imprenta. Y había 4 médicos, y había 2 marmoleros y un zapatero. De los 25, cuidado. Y eran 25 y mirar lo que han logrado. Darle las mejores páginas de la historia de España cuando nos han dejado. Cuando nos han dejado. Por tanto, hay muchas raíces ahí, hay mucha fuerza. Sabemos lo que representamos. Lo sabemos muy bien, que no es un problema de un líder, de otro, no, es una historia. Una historia. Te lo digo, 147 años. Salvo la Real Academia de la Lengua, el Consejo de Estado y poco más, instituciones en España, el Partido Socialista, más que el Corte Inglés. 147 años, claro. Y nosotros podemos hablar del primer día de la historia del PSOE a cualquier día de la historia del PSOE. Nuestra memoria, no tenemos problemas, ni con la memoria ni con la historia. Por eso otros tienen que ir a Hernán Cortés. No, debo decir que oye, a mí me tiene muy interesado este tema, ¿no? Me tiene muy interesado porque no sé dónde vamos a acabar y la verdad es que es ameno. Yo, en el fondo, estoy deseando que la presidenta de Madrid vaya ya a otro viaje por ahí. Es que es interesante, ¿no? Sí, nosotros oye, somos así. Yo procuro sacar siempre y eso, extraer las mejores conclusiones de los demás y demás, ¿no? Estos que dan lecciones de todo. Pero bueno, creo que tenemos la confianza suficiente para saber que por mucho que insulten, que calumnien, yo, mira, ¿sabéis? Les conozco, ¿no? No nos van ni a intimidar, por supuesto, ni a hacer que aciquemos de nuestras ideas. Es más, como son, pues vamos a no parar. Yo, desde luego, ya lo comprometo aquí. Yo vendré en la campaña de las municipales a Motril para que ganéis la alcaldía. Yo estaré aquí. Yo he aprendido muchas... No te preocupes. Yo he aprendido tantas cosas de Granada, no solo por el amor que siento por Lorca, por la historia que atesoráis de encuentro de culturas, de civilizaciones. Por eso hay tanta cultura en Granada, porque aquí ha habido todas las culturas. Y han convivido sucesivamente con predominio de unos y de otros. El futuro no sabemos lo que nos deparará. Pero si hay esa cultura, ese alma poética que tiene Granada, es eso, porque ha convivido. Y además siempre está produciendo cosas interesantes, ¿no? Siempre. Yo ahora he estado estos últimos tiempos embebido con 2 granadinas, una que ha escrito ese maravilloso libro de prehistoria de mujeres, ¿no? Va en la candidatura, Marga. ¡Qué libro! Yo cuando leí Prehistoria de Mujeres dije, qué maravilla es la cultura y la investigación. Cómo nos demuestra en ese libro lo que ha sido la marginación en la historia y en la prehistoria de las mujeres, en la arqueología, en los museos, el dominio, la exclusión, el olvido. Todavía leí ayer una cosa que venía referenciado en otro libro, otra granadina, que es, también estoy leyéndolo ahora, Homus Imperfectus. Es una traumatóloga que ha tenido un éxito por ahí en la red. Inés, sí. Inés Moreno, sí. Estoy leyendo todo el día cosas de granadinas. Y decía, claro, que es un libro también de reivindicación de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Y explica, en fin, cómo ha sido nuestra evolución y cómo se han descubierto las cosas, siempre del lado de la ciencia, de la cultura, de la racionalidad. Hace mucho que superamos y tenemos, y ahora vuelven los de las supersticiones, las magias, dicen que son los fanatismos, vuelven ya.
¿Cómo si hasta las ratas han aparecido por ahí? De verdad. Bueno, sí, menos mal que son casi anécdotas. Pero nosotros somos como una columna poderosa en España. La columna que sostiene eso, el horizonte y el rumbo del progreso, de la modernidad, de la convivencia, de la democracia. Se ponen ahora que estamos aquí, voy a decir un par de cosas de Moreno Bonilla, hombre. No. Yo ya sabéis que tengo respeto a todo el mundo. Sí, tengo respeto a todo el mundo. Pero claro, Moreno Bonilla le he visto que está todo el día atacando con el tema de la financiación autonómica a María Jesús Montero, que ha sido la vicepresidenta y ministra de Hacienda que mejor ha manejado las cuentas públicas en España y más financiación ha dado a las comunidades autónomas en toda la historia democrática. Y la que más dinero ha aportado a Andalucía de toda la historia democrática. Y dice, no, sale criticando el modelo de financiación del 2009, que era mi etapa, y lo que estamos criticando ahora. Sale, cuando yo hice la devolución de la deuda histórica a Andalucía, yo la firmé con Manolo Chávez, 1.250 millones. Y ese modelo de financiación es el que está vigente todavía hoy. Hombre, y él presume de que Andalucía va muy bien. No, pero está con el modelo de financiación mío. Oiga, gobernaron con mayoría absoluta, Rajoy. Y Rajoy, porque lo criticaban, ¿por qué no hizo un nuevo modelo de financiación, una alternativa? Bueno, para Rajoy era un lío, claro, ¿no? Pero no, usted no puede criticar un modelo de financiación que le ha dado el mejor rendimiento. Con el presidente Pedro Sánchez han pasado de 37.000 millones de euros de presupuesto a 56.000 millones de euros. El récord de presupuesto. Usted no puede ir a un debate a decir que se ejerce la financiación sin tener una alternativa. Y mucho menos decir que si se pactó con Cataluña. Bueno, yo que he sido presidente y sé cómo va esto. Esto siempre es lo mismo, hombre. Siempre es lo mismo. Es decir, ¿cómo puede el PP hablar de pactos con Cataluña de la financiación autonómica después de que vimos a Aznar con Pujol en el Majestic que se derretían, hombre? Y que pactaron el modelo de financiación que fue la primera cesión del 25% del IRPF. Pero qué hipocresía, ¿no? Ahora criticando. No enfrente territorios. Hay más de 1 millón de catalanes que descienden de andaluces. Y lo que hay que hacer es que todas las comunidades puedan tener posibilidades. Y este modelo y el modelo que ha presentado María Jesús Montero, por eso no lo discuten, por eso no lo debaten, por eso no tienen alternativa, es un modelo bueno para Cataluña, bueno para Andalucía y bueno para España, porque está en un momento España que tiene recursos en sus cuentas públicas para financiar los servicios. Sí, ¿o qué queremos? ¿Volver al 2017? Que no quisieron hablar de la financiación con Cataluña, que no sé qué, y mirar cómo estuvimos. Menos mal que ha llegado, afortunadamente, el gobierno de Pedro Sánchez. Oye, no sé. Bueno, el Barça sigue ganando ligas, ¿no? No, también ha estado interesante la rueda de prensa de Florentino, vamos, ¿no? No, es un país ameno, eso está claro, ¿no? Pero no enfrentemos, hombre, no enfrentemos territorios. No empecemos con ese discurso, que es de pequeño alcance, pequeñito, Moreno Bonilla, pequeñito alcance, porque a España le interesa que vaya bien Cataluña, que es el 20% de la exportación, que es un gran motor económico. Y si la financiación en Cataluña va bien y Cataluña va bien, va mucho al conjunto del país y por tanto es bueno para Extremadura, bueno para todas las comunidades. Esa visión de conjunto, yo que he estado allí, lo sé. Tenemos un modelo de financiación bastante razonable, que no les digan otra cosa. Porque aquí todos los presidentes autonómicos, ya sabes, sube y dice, no, a mí me tratan mal. Oiga, es que lo dirán todos. Yo en mi experiencia lo decían todos, eso no es posible, ¿eh? O sea, no es posible que los 17 presidentes lo pidan. Claro, es muy fácil ser presidente de una comunidad autónoma, ¿eh? Ya os lo digo.
Los impuestos los recauda el Gobierno de Madrid, básicamente, y los establece. A ti te dan el dinero y tú solo tienes que gastar. Si te va, es jugar siempre a ganar. Si va bien la comunidad autónoma, porque va bien España, el mérito es tuyo. Y si va mal la comunidad autónoma, la culpa es de Pedro Sánchez. Hombre, esto no vale este juego. Lo cierto y verdadero es que estas cifras de empleo tan buenas para España y para Andalucía lo son en todas las comunidades autónomas. En toda España. ¿Por qué? Porque la economía y la creación de empleo es responsabilidad del Gobierno de España. Es mérito de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. Estos datos de empleo, no de Moreno Bonilla ni de ningún presidente autonómico. Esto, claro, hombre, es que hay cosas que ya, en fin, clama el cielo, ¿no? Sale un buen dato de empleo y salen los presidentes de las comunidades autónomas del PP y dicen, no, el mejor dato de empleo. Yo, y tal, yo. Y es en toda España. Y luego salen los de Génova criticando al Gobierno de España por el dato de empleo. Digo, oiga, esto no puede ser, ¿no? Es que hay que hacer pedagogía política, conocer las responsabilidades que cada uno tiene. Artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Seguro que este no lo invoca nunca Moreno Bonilla, ni el PP. Yo sí lo sé, no sé si él lo sabrá. Artículo 56. Competencia exclusiva de la comunidad autónoma, la vivienda, el urbanismo, la ordenación del territorio. Es que es de su competencia exclusiva. Y por tanto, como hay un grave problema de acceso a la vivienda en Andalucía, para los jóvenes sobre todo, y para los trabajadores con menos recursos, la responsabilidad es de él. Anda, y empiezan, les ves, y ahora Pedro Sánchez, pero si les han dado 56.000 millones de euros. ¿La sanidad de quién es competencia? ¿Quién nombra a los directores de los hospitales? ¿Quién decide qué se hace en los centros de salud? ¿Quién establece las plantillas de médicos, de ATS, de enfermeros, de enfermeras? ¿Quién lo hace? La Junta de Andalucía. Y si la sanidad funciona mal, como funciona mal en Andalucía, la responsabilidad es de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla. No nos equivoquemos. Y al igual que os decía, lo importante de esto, tenerlo claro, al igual que os decía que por qué siempre se anticipa al Partido Socialista en decisiones del lado de la ciencia, de la cultura, por qué anticipa y por qué acierta en la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra el tabaco, del lado de la salud, de las energías renovables, etcétera, porque hay una convicción en defensa de la ciencia y del conocimiento. ¿Quién va a defender la sanidad pública y quién va a hacerla que gestione mejor? Obviamente, quien tiene la convicción y la defensa de que la sanidad pública es esencial para una democracia, esencial para lo que representa la responsabilidad de un país que quiere ser digno. Y lo que está en juego en estas elecciones son la sanidad pública, la dependencia, otra ley nuestra, y los servicios sociales y la vivienda. Eso es lo que hay en juego, eso es lo que se vota y por eso les pido que voten al Partido Socialista, porque es el partido de la convicción en ello. Me alegro, y con esto termino, me alegro extraordinariamente de cómo en esa cooperativa me dijeron los trabajadores inmigrantes que había habido, que hay y que siguen, que en el campo muchos, la mayoría son los que están en los invernaderos trabajando, y me alegro que se regularicen los que no pudieran estar, que tengan derechos, porque en democracia no hay esclavos trabajadores, y siempre lo defenderemos con toda la convicción. A votar para cuidar la democracia, a votar para cuidar la salud a través de la sanidad, a votar para cuidar la solidaridad con los mayores, en favor de los cuidados, porque vamos a ser una sociedad de cuidados, porque en pocos años vamos a ser el país del mundo con más expectativa de vida. El número 1, por encima de Japón en pocos años. 88 de media. Mi padre tiene 99. Sí. Y me dice, oye,
la campaña, ¿eh? Sí, o sea que con esa fuerza a votar. Desde que pudimos votar en España, abrimos una etapa de libertad, de sanidad pública universal y gratuita. Todas las grandes conquistas, todo lo que hoy nos hace ser uno de los países, hoy lo voy a decir, que Pedro Sánchez lleva ya un tiempo, hoy cumple tiempo en el gobierno, lo voy a decir, lo siento así y lo siento de verdad, no es militancia. Hoy, un momento, hoy España está entre los 5 mejores países del mundo para vivir, así de claro. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezó la democracia? Es más, estos días ha salido un informe de una organización muy seria apoyada por el Consejo de Europa que decía: España, el número 1, el mejor país del mundo para los derechos de las personas homosexuales. El primero del mundo, donde más respeto, tolerancia y derechos hay. Sí, somos el 4.º país en igualdad de género, en derechos de las mujeres en Europa. Ay, de lo que fue aquella España de la sección femenina. Ahora andan mirando para atrás en la historia, claro, como no pueden hablar de la memoria histórica, como no les oiréis nunca hablar de Biznar. No, de eso no pueden hablar. Ahora, no, un momento. Ahora ya han encontrado quién es su referente de la memoria histórica. Hernán Cortés. Sí, ahora, y ahora, oiga, si ya la presidenta de Madrid está todo el día peleándose con todo el mundo, porque no hace más que eso todo el día, sobre todo con Pedro Sánchez. Bueno, hay una cosa buena, a lo mejor ahora se dedica a insultar menos al presidente del gobierno y se dedica un tiempo a insultar a otros presidentes de otros países, porque eso es lo que vemos. Pero, oiga, no, Hernán Cortés. Sí. Es que lo tienen. Nosotros, sí, el domingo vamos a votar, ¿no? Y que nosotros, el Partido Socialista siempre va feliz a unas elecciones. Porque en su historia y en su ADN están los miles y miles y miles de personas a las que se les arrebató la vida por luchar para que pudiéramos ir a votar un día. Están ahí. En Biznar y en muchos sitios. ¿Cómo no vamos a ser siempre felices en una democracia? Sí. Y yo me siento, por tanto, muy orgulloso, sí, de que sé que el domingo se va a votar. Pero hay que ir a votar, ¿eh? Hay que ir a votar. A los jóvenes les digo, sí, viven en un país con una libertad como en ningún otro del mundo, prácticamente. Lo hemos dicho, ahora les parece a todos, ¿quién le parecería a cualquier joven de 18, de 20, de 25 años que se persiguiera a una persona porque ama a otra del mismo sexo? O que no fuera igual. ¿O quién permitiría vivir en un país que las mujeres no tengan igualdad absoluta y que además demuestren cada vez que van a una oposición o cada vez que están en cualquier proceso selectivo de estudios de tal, de que demuestren que son mejores? Ya veis, hasta ahora ya tenemos una astronauta, mujer. Es de León, ¿eh? No lo va a tener todo Granada, que ya tiene casi todo, ¿eh? Sí, no, oiga, sí, el primer país de los mejores países del mundo, y nos sentimos tan orgullosos en todo, en libertad, en respeto, en la cultura de la diversidad, en la creación de empleo ahora, en la mejora del empleo, en la capacidad de mejorar el salario mínimo, como ha hecho este gobierno.
también en el coste de la electricidad, porque como siempre el Partido Socialista, de la mano de la ciencia, de la razón, nos hemos ido adelantando y ya empezamos los primeros a decir energías renovables, energías renovables, energías renovables. Y nos decían, ¡ah! Eso es absurdo, no sé qué. Y fijaros ahora, estamos siendo los mejores, los más competitivos en el coste de la electricidad. No solo más saludable, sino más competitivo. Y hemos aumentado, lo decía el presidente del Gobierno, el 150% desde que está en el Gobierno, la potencia de energías renovables. Y si del precio de la electricidad antes dependía el 75% de la evolución del gas, ahora solo es un 10%. Y por eso estamos siendo el mejor país que resiste la locura de la guerra mundial, la subida del precio del petróleo y del gas, energías renovables, futuro, ciencia, innovación. Y qué mejor reivindicar la ciencia, la ilustración, la cultura, como la llave del progreso, aquí, en Motril, en la tierra de Javier de Burgos. Un grande, un ilustrado, que definió España con la división provincial. Es que uno de Motril dibujó España. Así, con la división provincial. Pero no solo hizo esa gran aportación. Yo hace muchos años que estudio a Javier de Burgos, lo estudié en mi etapa cuando era profesor. Es que era un ilustrado, un culto, moderado, como suelen ser la gente ilustrada y culta, moderado, pero que era un gran defensor de la razón, de la ciencia, del conocimiento. Y tiene una oda que era razón y porvenir. El porvenir estaba en la razón, lo decía Javier de Burgos, siempre estará. Y cuando nosotros cogimos, ya en mi gobierno, y ahora mucho más Pedro Sánchez, dijimos, no, el porvenir son las energías renovables, porque matamos el planeta y además van a ser más eficientes. Nos dijeron de todo. No, Rajoy puso un impuesto al sol. No, Rajoy siempre ha sido original. Sí, siempre ha sido original. Y ahora se demostró que aquella apuesta era la acertada. Pero como casi siempre la derecha dijo que no, que hacíamos, qué locura, que eran las cosas estas, el fanatismo medioambiental que dicen los de Vox. Pues es el único fanatismo que se ha visto en España en la democracia, es el que representan ellos, hombre. Por favor. Fanatismo medioambiental. A la ciencia le llaman fanatismo, a la cultura le llaman ideología. Claro, así se explica la historia de España y de una parte triste de la historia de España. Sí, así se explica. Pero ha sido todo. Hablando de que somos el país mejor, ¿cómo le gustaría saber eso a nuestro eterno, al mejor, a Federico García Lorca? ¿Cómo le gustaría saber que somos el país mejor del mundo en respetar a la forma de amar y querer de cada español? ¿Cómo le gustaría saberlo a Federico García Lorca? Vamos, yo no puedo nunca dejar de pensar en Federico García Lorca. Cuando vengo a Granada, pero casi todos los días, cómo se podía ser tan brillante, tan feliz, transmitía esa felicidad y con solo 38 años le arrebataron la vida. Es quizá de las cinco mejores figuras ilustres que ha tenido España. García Lorca, Federico García Lorca. Si viera este país ahora, Federico García Lorca se sentiría muy orgulloso de esta libertad y de estos avances. Y también se opuso a la derecha. Yo se lo digo en todos los mítines porque me apetece. Sí, no, un momento.
Sí, cuando fue la ley del matrimonio igualitario, anda, todos los obispos ahí en contra mía. Y autobuses ahí a manifestarse a Madrid, era aquello impresionante. Zapatero, yo que soy el tío más familiar que se conoce, iba a acabar con la familia y con el amor. Anda, fijaros, 20 años después que, pues todos felices, hombre, todos felices. Y también los de derechas que se casan bodas gays, y no pasa nada, y son felices. Para eso lo hacíamos, para ellos, para todos. Sí, claro, ahora están como siempre hacen. Ahora callaos. No sé, callaos. Nada, hombre, nada. Todos los avances. Porque hemos estado siempre del lado de la ciencia, de la cultura, de la ilustración. Todos los avances. Otro ejemplo, hombre, que me lo han recordado ahora al entrar. Me ha alegrado mucho porque a mí se me olvida. Pero yo establecí una ley, la prohibición de fumar en lugares públicos. Sí. Aunque hoy, además... No, sí, yo lo decía tal. Los mítines son de los que vienen al mítin, no del que los da. Es lo más importante. Aprobamos la ley, el carné por puntos, que redujo 3.000 muertes en la carretera, con sanciones duras para el carné y tal. Obviamente, todo lo que podía ser el tomarse una copa. Anda, y salió a andar diciendo, a mí me van a decir cuántas copas tengo que tomar, la libertad. La libertad, ahora sí, la presidenta de Madrid, la libertad de las cervezas. Y tal. La libertad. Será la salud, hombre, el respeto cívico. Para eso somos una especie que convive, que se da reglas, que abrazó la educación y la cultura como el camino más poderoso de vivir cada vez más, mejor y más inteligentemente. La cultura y la educación, a la que tanto debemos. Y claro, pues, sí, cuando aprobé la ley que prohibía el fumar en los espacios públicos y ahora ya se va a ir mucho más allá, montaron una también gordísima. Todos los bares, que se iban a cerrar los bares, que tal, no sé qué, que arruinaba a las familias, a los autónomos y tal. Oiga, el otro día miré el dato, coño, seguimos siendo el país con más bares del mundo. Ha crecido. ¿Dónde se ha marcado la línea del progreso? En el Partido Socialista. En el Partido Socialista. De esta España. De la dignidad. ¿Dónde se ha marcado la dignidad con nuestra historia y con nuestra memoria? Yo siempre digo, en Madrid, a muchos periodistas que hablan, la memoria histórica, pero eso que es enfrentar, digo, vete a Biznar. Que sería muy importante que todo el mundo conociera. Muy importante que todo el mundo conociera. Porque para vivir en un país decente, para vivir en un país democrático, para vivir en un país de dignidad, hay que darle la dignidad a todos los que se la arrebataron y les llevaron al olvido más injusto. Y el olvido es también violencia. El olvido del sufrimiento es violencia también. Yo por eso me siento muy orgulloso, claro, de haber cumplido un deber histórico. Los progresistas de este país deben saberlo. El PSOE debe saberlo. Cumplimos un deber, primero con mi ley de memoria y segundo con la ley de memoria democrática de Pedro Sánchez. Es decir, no, esto no va a quedar así. Porque nosotros tenemos que saber la historia y reconocer a los que sufrieron tan injustamente y a sus familias, esas familias que han estado décadas y décadas, muchos ya ni tienen, ni están, y se les dejó que no supieran, que no pudieran saber. Claro, un país digno, serio, que cree en sí mismo,
solo puede ser un país que reconoce su historia, en lo bueno y en lo malo. Y a los que sufrieron injustamente,